programa de hoy, Basílica de la Virgen de Guadalupe no cerrará sus puertas a peregrinos el 12 de diciembre. Ayuda a la Iglesia Necesitada en Colombia conmemora la Red Week 2021 bajo el lema Escucha su llanto, mujeres que sufren por su fe. Además, convocan a gran jornada de oración por el fin del comunismo en Cuba y América. Hola amigos, qué gusto tenerlos con nosotros en su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la ronda de noticias contándoles que la Basílica de Guadalupe no cerrará sus puertas a los peregrinos el próximo 12 de diciembre, fiesta de la Guadalupana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en una reciente conferencia de prensa que la Basílica de Guadalupe no cerrará sus puertas a los peregrinos este 12 de diciembre en la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, sino que tendrá un protocolo especial. Como se sabe, tradicionalmente, desde los primeros días de diciembre, millones de peregrinos de distintas partes de México y de otros países visitan el santuario mariano con ocasión de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de ese mes y que suele alcanzar su punto más alto de concentración de visitantes desde la noche del 11. No obstante, en 2020, a causa de la pandemia de COVID-19, los obispos de México y el gobierno de la Ciudad de México acordaron cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre para prevenir contagios. En esta línea, tras este anuncio de Sheinbaum, la Arquidiócesis Primada de México dijo a la prensa local que la próxima semana se reunirá con las autoridades de la capital mexicana para hacer públicos los detalles de los protocolos que se seguirán. Y nos vamos de inmediato con nuestra corresponsal en Colombia, Elida Lozada, que nos informará sobre ayuda a la Iglesia Necesitada en ese país, que está conmemorando la Red Week 2021 bajo el lema Escucha su llanto, mujeres que sufren por su fe. Adelante, Elida. Gracias, Eddie. Estimados televidentes, los saludo en esta oportunidad desde el occidente de la ciudad de Bogotá, concretamente desde el exterior de la parroquia Cristo, Luz de las Gentes. Y en esta oportunidad les comparto que por estos días la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada conmemora una vez más la Red Week o Semana Roja, como es conocida esta iniciativa que adelanta la Fundación desde el año 2015 bajo el propósito de dar a conocer y sensibilizar frente al hecho que la comunidad religiosa más perseguida en el mundo es la cristiana. Precisamente de manera simbólica se han encendido las fachadas de color rojo de 3 templos en el país. Aquí en la ciudad de Bogotá, de la parroquia Cristo Rey, en Ipiales, Nariño, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas y la curia arquidiocesana de la Arquidiócesis de Barranquilla en el departamento del Atlántico. El objetivo de la Red Week de este año es relevar, poner en relieve la experiencia de las mujeres que sufren persecución. Escucha su llanto, es el lema de esta jornada, con la cual queremos subrayar, visibilizar, poner, digamos, en consideración el sufrimiento de las mujeres que sufren también por su fe. Y por eso hemos querido invitar a 2 religiosas, a la hermana Carmen y la hermana Guadalupe, que nos transmiten la experiencia de la persecución por la fe sufrida en el África, sufrida en el Medio Oriente, y que nos hacen con claridad ver la importancia del sufrimiento y de la entrega, de la generosidad, de la alegría de las mujeres. Y por eso hemos hecho esta jornada que termina con una oración muy especial con la cual queremos llevar unas velas para colocarlas frente a las fotografías de algunas mujeres que han sufrido y donado su vida por causa de la fe. Es la característica de esta jornada con la cual hemos querido invitar a todos los creyentes a unirse en la oración, en la ayuda, en el conocimiento de la realidad del sufrimiento de las mujeres por su fe en el mundo entero. Entonces, los mártires creo que son necesarios, no solamente en Colombia, conocer el testimonio de los mártires, sino para todo cristiano, sobre todo en Occidente, porque el testimonio de los cristianos perseguidos sacude, nos hace reaccionar, nos hace despertar. Estos cristianos que están siendo decapitados, crucificados,
que los entierran vivos y que están dispuestos a dar su vida con alegría, con amor, con serenidad, perdonando a sus perseguidores, están dispuestos a dejarlo todo, de hecho hasta la vida misma, con tal de no perder el cielo. Y en otras noticias, ante la posibilidad de que la Corte Constitucional en Colombia despenalice el aborto durante todo el embarazo a través de un fallo que podría darse en los próximos días, diferentes grupos provida, cristianos y católicos del país han convocado una vigilia de oración pacífica que se desarrolló precisamente frente a la sede del Alto Tribunal y con la que los participantes han buscado sensibilizar a los magistrados frente al hecho de defender la vida desde la concepción hasta su final. En este momento, en la Corte colombiana hay dos demandas sobre el aborto y una de estas pide que se eliminen las causales que se exigen actualmente para que se pueda abortar durante todo el embarazo. En octubre de 2019, el colectivo feminista Causa Justa fue el que presentó esta demanda que pide también que se elimine este delito del Código Penal. La iniciativa de oración se desarrolló bajo el lema "Dejemos brillar la luz de la vida". Y precisamente sobre este tema y en el contexto de la cultura del descarte de la cual nos habla el Papa Francisco, la Iglesia Católica colombiana continúa muy preocupada por las gestiones que se han venido dando en el país en favor de la legalización del aborto y la eutanasia. Por eso, desde áreas como el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, se han querido desarrollar actividades concretas que permitan gestionar espacios de reflexión y formación frente a estos temas. Este es el caso del momento de formación virtual que se realizó hace poco con miembros de instituciones prestadoras de servicios de salud para orientar la respuesta que deben dar en estos casos. Precisamente muchos de ellos y muchas de estas instituciones tienen orientación católica y este proceso de formación está basado en la reglamentación que hay actualmente en el país. Nos reunimos con profesionales del derecho, con profesionales de la salud, expertos en cuidados paliativos, en medicina del dolor y hemos reflexionado justamente lo que la Congregación de la Fe nos dice en la Carta Samaritanus Bonus, de tener presente qué respuesta dar frente al sufrimiento, frente al dolor y cómo podemos afrontarlo con la objeción de conciencia a nivel individual y también a nivel institucional. Nos parece que es importante que esto quede claro y que descubramos que la eutanasia y el aborto no son las únicas alternativas frente al sufrimiento y frente a las situaciones difíciles de la maternidad, sino que hay otros caminos que pueden ser orientados. Muy bien, eso es todo por ahora desde Colombia. Ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Gracias, Lida, por la información. En otras noticias, el Papa Francisco alentó a rezar durante este mes de noviembre por los seres queridos difuntos para que el Señor los reciba en su misericordia. Esta semana, el Papa Francisco alentó a los fieles reunidos en el aula Pablo VI a rezar durante este mes de noviembre por los seres queridos difuntos para que el Señor los reciba en su misericordia. De esta manera, en su saludo a los fieles de lengua inglesa, el Papa invitó a orar por aquellas personas cercanas que nos han dejado y por todos los difuntos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el reino de los cielos. Además, el Santo Padre señaló también a los fieles de lengua portuguesa que el mes de noviembre nos recuerda el destino eterno que nos espera y lo hace de varias maneras, una de las cuales es el recuerdo nostálgico de nuestros queridos difuntos. Cabe destacar que previo a este mensaje, el Santo Padre concluyó con su serie de catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en la que destacó que no podemos permitirnos ningún cansancio al hacer el bien. Por ello, el Papa alentó a recorrer el camino de la libertad y a caminar según el Espíritu. En otras informaciones les contamos que un sacerdote cubano que se encuentra en España invitó a los católicos de todo el mundo, especialmente a los cubanos, a sumarse al Gran Zoom por la Libertad, una jornada de oración por la libertad y el fin del comunismo en la isla y en América Latina. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con el propio padre Vladimir Navarro, sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey en Cuba e impulsor de esta iniciativa. Padre Vladimir, un gusto tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, gracias también por permitirme este encuentro para que muchos cubanos y todos los que vivimos fuera de Cuba, también latinoamericanos, podamos estar en contacto a través de estos medios. Muchas gracias. Padre, cuéntenos primero cómo nace esta iniciativa del Gran Zoom por la Libertad y cuál es su misión. Cada sábado nosotros los cubanos que estamos fuera de Cuba, un gran número de cubanos, nos reunimos para rezar el rosario. Y como sabemos que el próximo 15 de noviembre Cuba va a vivir un momento muy tenso por esta marcha cívica que se ha convocado por la paz, por la reconciliación del pueblo cubano, pues nosotros decidimos unirnos en oración para apoyar a la libertad y apoyar a nuestros cubanos, para decirle a nuestros hermanos cubanos, ustedes no están solos, Dios está con ustedes. También nosotros desde fuera de la isla, en cadena de oración, estamos apoyándoles, queremos estar con ustedes y no dejarles solos. Al respecto, padre, ¿cómo ve usted la situación actual de Cuba? ¿Cuáles considera que son los problemas más frecuentes que sufre la isla y que los ha llevado a manifestar su cansancio ante tanta crisis? La situación ahora mismo de la isla es muy tensa. El pueblo de Cuba está muy cansado de una ideología que ha hecho mucho daño en el corazón del pueblo cubano, que ha hecho daño a la dignidad del pueblo cubano. Y no solamente el pueblo está cansado de temas económicos, de problemas de carestías económicas, o también por la pandemia que se ha sufrido. El pueblo cubano está cansado del comunismo. Y yo creo que eso es lo peor que está viviendo el pueblo ahora mismo. Y sobre todo la represión. Qué triste que se está reprimiendo al pueblo, qué triste la ola de violencia que se está generando en contra de los que piensan diferente. Y todo eso yo creo que está contribuyendo a que Cuba sufra. Estamos frente a un pueblo que está sufriendo muchísimo y que prácticamente está solo a nivel mundial. Entonces, creo que eso es lo que está viviendo nuestro pueblo. Una soledad, también un sufrimiento y un cansancio, represión política, represión incluso militar, violencia. El comunismo, como siempre hace, la base de su ideología, está enfrentando a cubanos contra cubanos. Y eso es muy triste. En este contexto, padre, ¿qué mensaje podría darle a sus compatriotas que están siendo afectados por tantas crisis que viven en la isla? A mí me gusta mucho un texto de la Biblia, cuando Dios llama a Moisés y le dice que vaya al faraón a liberarle. Y le dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y ese es mi primer mensaje al pueblo cubano, a los católicos que están en Cuba, a los que estamos fuera de Cuba también, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Yo creo que esta hora de liberación, esta hora de liberación que está viviendo Cuba y también América Latina, porque con Cuba también Venezuela, Nicaragua, yo creo que está siendo acompañada por el Señor. Nosotros tenemos a la Virgen de la Caridad como madre y patrona y la Virgen está acompañando este proceso. No están solos, no están solos. Hay muchos que estamos fuera de Cuba, están en el exilio, en la diáspora, otros estudiando, otros trabajando, muchos cubanos que estamos apoyándoles en este momento difícil y que pueden contar con nuestras oraciones, que no están solos. Finalmente, padre, ¿cuál será la estructura de esta jornada de oración y cómo pueden hacer los interesados para participar en ella? Este gran Zoom por la libertad, el próximo 14 de noviembre, será una jornada en 4 momentos. El primer momento será unas peregrinaciones virtuales a santuarios marianos en diferentes partes del mundo, a la Czestochowa en Polonia, a la Ermita de la Caridad en Miami, Iglesia de la Caridad en Santo Domingo, también en Chile a santuarios marianos. Luego tendremos el rezo de un misterio del Rosario, seguidamente meditación con la palabra de Dios, este texto tan bonito del Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel de manos del faraón. Rezaremos con salmos también. En un tercer momento vamos a compartir testimonios de libertad, hermanos nuestros que nos van a invitar a mirar la libertad, a conquistar la libertad. Y finalmente, un cierre maravilloso, vamos a tener al Santísimo, vamos a encontrarnos con Jesús de Eucaristía, para Él presentarle los sueños, los anhelos, la libertad del pueblo cubano. Y esta transmisión, esta jornada del 14 de noviembre, el domingo, será por Zoom, un gran Zoom por la libertad, y saldrá a su vez por diferentes plataformas como la Red Católica Juvenil Cubana, radio, televisión, online, TV,
también saldrá por el Facebook de Misión País y por otras plataformas de Facebook y YouTube. Padre Vladimir Navarro, sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey en Cuba, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias y estamos unidos en oración por la libertad del pueblo cubano. Gracias, Padre. Seguimos unidos por la fe y la libertad en Cuba. Amigos, ahora tenemos que ir a una pausa, pero al volver, Arzobispo de Madrid señala que María nos enseña a abrir caminos de esperanza. Por otra parte, padres de familia en Chile exigen su derecho preferente a educar a sus hijos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos hasta España con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos tiene información de lo que se vivió en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias, y hoy comenzamos con la festividad de la Virgen de la Almudena, que se celebró recientemente en la Archidiócesis de Madrid. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió la celebración de la misa en la Plaza de la Almudena, situada entre la Catedral y el Palacio Real. El arzobispo de Madrid recordó que el año pasado la patrona no pudo salir a la calle por la pandemia, pero se celebró en el interior de la catedral su festividad. Por eso el arzobispo de Madrid aseguró que la celebración del Día de la Patrona, como tradicionalmente se ha hecho, es decir, en el exterior de la catedral, es una gran alegría porque implica que hemos dejado atrás lo peor de la pandemia. Durante la homilía, el cardenal Osoro aseguró que María nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestra vida y de la historia, y por eso animó a arrimar el hombro y a abrir el corazón en situaciones de crisis como la actual. Además, el próximo domingo se celebrará la 5ª Jornada Mundial de los Pobres convocada por el Papa Francisco. La Iglesia en España se une a la celebración de esta jornada, como por ejemplo la Archidiócesis de Valencia, que celebrará esta jornada bajo el lema «A los pobres los tienen siempre con ustedes». Por eso el cardenal Antonio Cañizares celebrará una misa. De hecho, la Archidiócesis de Valencia, en el pasado año, en el contexto de una gran dificultad por la pandemia, atendió a más de 94.000 personas en casi 500 centros. Y por último les traigo una preciosa iniciativa convocada por Ayuda a la Iglesia Necesitada en el mes de noviembre, que tradicionalmente se dedica a los fieles difuntos. Se trata del sostenimiento de sacerdotes en zonas necesitadas a través de los estipendios de misa. Ayuda a la Iglesia Necesitada pone al alcance de tu mano poder ayudar a estos sacerdotes. Haciendo un donativo, sostienes a un sacerdote y él, en agradecimiento, ofrecerá una misa por tus intenciones. Para miles de sacerdotes en todo el mundo, los estipendios de misa que reciben de Ayuda a la Iglesia Necesitada son el único sostenimiento que tienen. Y con esto les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. En otras noticias, los países de Latinoamérica celebrarán mediante distintas actividades de ayuda concreta, reflexiones y más la Jornada Mundial de los Pobres, respondiendo al llamado de vivir el Evangelio con los más necesitados. Conozcamos más en la siguiente nota. Con el lema «A los pobres los tienen siempre con ustedes», los países de Latinoamérica celebrarán próximamente la Jornada Mundial de los Pobres, iniciativa del Papa Francisco, que este domingo 14 de noviembre tendrá su 5ª edición. En esta línea, con este evento se buscará acoger el llamado de vivir el Evangelio con el más necesitado mediante actividades de reflexión, celebrativas y de ayuda concreta, organizadas desde cada arquidiócesis latinoamericana respectiva. Por un lado, la Arquidiócesis de Barranquilla en Colombia animó a participar a los fieles en la campaña Quilodar para llevar alimentos a las familias más pobres. Asimismo, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción en Paraguay informó que para responder al llamado de ayudar a los necesitados, distribuirá el domingo 14 de noviembre cerca de 5.000 platos de alimentos a las comunidades más pobres en más de 12 parroquias. Por otra parte, la Arquidiócesis Primada de México llevará adelante el 13 de noviembre la iniciativa Mesa de la Caridad para alimentar a más de 5.000 personas en condición de vulnerabilidad. A su vez, Cáritas Mexicana lanzó un documento con 9 temas para reflexionar y preparar el corazón para esta jornada. De igual manera, en Guatemala, el Oratorio Nuestra Señora de la Paz viene realizando una campaña de recolección para llevar Eucaristía, unas horas de alegría y un almuerzo familiar a una comunidad de 200 personas. Finalmente, en Costa Rica, el obispo de la ciudad, Quesada, Monseñor José Manuel Garita,
ofreció una reflexión sobre esta jornada, en la que dijo que así como el maestro, nosotros también debemos hacernos cercanos y compartir nuestras vivencias con los más necesitados. Estamos ya enlazados con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, quien nos tiene información sobre una manifestación de padres de familia, quienes exigieron su derecho preferente a educar a sus hijos en la nueva Constitución. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Me encuentro en las afueras del ex Congreso Nacional, porque en este lugar se exigió que la nueva Constitución garantice el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Decenas de familias se congregaron en las afueras del ex Congreso Nacional, lugar donde la Convención Constituyente se dedica a redactar la que podría ser la próxima Constitución para Chile. Cabe recordar que el organismo se conformó el 4 de julio de este año por representantes de distintos sectores de la sociedad. Desde entonces, los llamados constituyentes han definido las comisiones temáticas, las formas y plazos de trabajo, la participación ciudadana en el debate, entre otros temas, ya que en esta instancia se definirán los valores fundamentales de la sociedad chilena, como el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Conversamos con Carlos Muñoz Cusma, integrante de la agrupación Mi Derecho a Educar. Nosotros somos un grupo de padres y apoderados que pertenecemos al movimiento Mi Derecho a Educar y que desde ya hace un tiempo venimos trabajando de manera mancomunada con el propósito de informar respecto de la necesidad y exigir al mismo tiempo a los constituyentes que se mantenga en la nueva Constitución el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación, el tipo de colegio, el modelo educativo en definitiva, que consideramos que es propicio para nuestros hijos e hijas. Esto a propósito de algunas declaraciones que hemos escuchado con bastante preocupación y que tienden a indicar que no, que el derecho preferente de los padres debiese a partir de la nueva Constitución recaer en el Estado. Muñoz explicó que les gustaría que la Convención Constitucional centre su atención en materias relevantes como el acceso a una educación de calidad para todos, colegios libres de contaminación, que se garantice la libertad de culto, el sostenimiento educativo, entre otros temas. De lo contrario, vamos a tener un Estado que tiene un monopolio total de este aspecto tan relevante para nosotros. Y eso sí que nos preocupa, porque perfectamente la educación podría ser utilizada el día de mañana como un instrumento de ideología, como un instrumento de adoctrinamiento político, lo cual evidentemente nos complica, evidentemente nos preocupa, pero la educación es el único instrumento que no solamente le va a permitir a su hijo o hija poder cumplir sus metas y sus sueños, sino que además es el único medio por el que realmente, más allá de lo que pueden decir muchos, ¿no?, podemos transformar esta sociedad en la que estamos. Por eso que es importante que usted y yo hoy día tomemos consideración y tomemos conciencia de esta realidad. Y la Iglesia inició este 8 de noviembre el mes de María, tiempo lleno de expresiones de amor hacia nuestra Madre y que se extenderá hasta el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. En este tiempo mariano, los devotos preparan bellos altares, momentos de oración comunitaria, el rezo del rosario, procesiones y conversatorios, como los que organizó la Comisión de Santuarios y Piedad Popular de la Conferencia Episcopal de Chile. Los expertos que guían los conversatorios profundizan en la figura de la Virgen María y en algunos dogmas marianos. Además, la Conferencia Episcopal dispuso una especial web, donde se pueden encontrar las oraciones marianas, guías para realizar una lección divina, videos sobre laicos, sacerdotes y religiosos con vidas extraordinarias y un espacio dedicado para los niños. Esas son las noticias por el momento, informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle, por la información. Por otro lado, les contamos que hace 130 años el Papa León XIII profetizó en sus encíclicas sobre los tiempos que se viven ahora, en nuestra actualidad, y en las que urgió a rezar el rosario. Veamos. El Papa León XIII escribió en muchas de sus encíclicas, entre ellas una que cumple 130 años, la importancia de rezar el Santo Rosario como un arma para enfrentar los grandes problemas que golpean el mundo en la actualidad. En un artículo del National Catholic Register, el escritor y autor del libro Fruits of Fatima, Century of Signs and Wonders, Joseph Pronichen, indicó que en sus 25 años de pontificado, el Papa León XIII vio surgir grandes peligros en el mundo y que no se detuvo al hablar sobre los peligros del comunismo, el socialismo, la masonería y su camino hacia la destrucción.
Al respecto, Pronichen indicó que el pontífice advirtió sobre graves peligros en sus 10 encíclicas sobre el rosario, incluida Fidentem Piumque Animum de 1896, hace exactamente 125 años, y Octobrimense en 1891, que celebra su 130 aniversario. Según recordó el autor, el Papa León XIII señaló en Octobrimense que los sufrimientos de la Iglesia, lejos de mitigar, aumentan día a día en número y en gravedad. En esta línea, el escritor indicó que estas frases del Santo Padre suenan a noticias que se dan en la actualidad y resaltó que el Papa León XIII remarcaba que es enteramente necesario que los católicos dirijan a Dios fervorosas, perseverantes súplicas y oraciones, no solo en los hogares, sino de manera pública. Asimismo, el Papa León XIII indicó en sus encíclicas que en medio de esta tormenta de males, la Iglesia recuerda a los fieles la necesidad de orar con más vehemencia a Dios y, a ejemplo de los santos, pedir la intercesión de la Virgen María. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.